Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Hoy jueves 25 de enero del año 2024. Le damos gracias, como siempre, le damos gracias, 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 gracias a Dios por permitirnos este tiempo. Le damos gracias por permitirnos comprender, tratar de entender su palabra, porque sabemos que leyendo su palabra y tratando de entender y comprenderla, nosotros podemos entonces encontrar la respuesta a muchas de las preguntas que tenemos, todos y cada uno de nosotros, desde que tenemos uso de conciencia, que racionalizamos, empezamos a tener diversas preguntas. Cuando somos jóvenes nos preguntamos, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Qué propósito tendré en la vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Seré alguien importante? ¿Seré alguien destacado? Y hay una serie de preguntas que nos hacemos, pero estas preguntas pueden tener contestación desde un punto de vista semántico, desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista de diversos pensamientos humanísticos. La realidad es que hay un momento en que el hombre se encuentra confrontado con su propia existencia. Y ese momento es cuando marca el final de nuestra vida en esta vida. En ese momento vienen muchos pensamientos. Habrá quien pueda tener destellos de entendimiento y habrá quien piense que simplemente no obtuvo las respuestas que buscaba ante el misterio de la vida. La palabra de Dios dice: mas para aquellos que confían en Jehová, todas las cosas obran para bien. Si usted ha creído que Dios es real, que Dios existe, y hablo no del Dios humanístico, no del Dios de las religiones, hablo del Dios cuyo nombre aparece en el libro de la vida, que aparece en la Biblia. Dios se expresa principalmente ahí para que nosotros podamos conocerle, para que podamos tener entendimiento y comprensión de nuestro propósito en esta vida. Y no solo eso, porque es una carta extensa de amor de un padre hacia un hijo, exhortándolo, animándole, dándole consejos, educándolo, formándolo y ciertamente corrigiéndolo, aunque la corrección sea un tema que seguramente a muchos de nosotros no nos ha gustado durante distintas etapas de nuestra vida. Le damos pues gracias a Dios porque nos ha permitido este entendimiento. Le damos gracias a Dios porque hoy sabemos que Él nos hizo a nosotros y no nosotros nos hicimos a nosotros mismos. Le damos gracias a Dios porque en medio de muchas situaciones que queremos comprender, el Señor dice que de tal manera nos amó que envió a su único Hijo llamado Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se extravíe, mas ciertamente tenga esperanza bendita de vida eterna. Gracias, gracias Señor por permitirnos este día. Gracias por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias Señor aún por las pruebas por las cuales hemos atravesado. Gracias Señor porque hoy sabemos que nuestra confianza está en ti y solo en ti. Gracias porque tu palabra nos dice que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro alto refugio, que tú eres la roca firme sobre la cual descansamos. Gracias, Señor, porque ciertamente hoy puedo decir en dónde estaría ahora si tú no hubieras permitido que yo te conociera. ¿En dónde estaría ahora?
Gracias, Señor, aún por todos aquellos a los cuales tú les hablas de distintas maneras. Les hablas con voz audible, les hablas directamente, les hablas a través de otras personas, les hablas, Señor, a través de pensamientos y reflexiones que a veces no sabemos de dónde vienen estos pensamientos, pero están ahí. Y cuando nosotros hemos entendido que tú eres el que tiene control de todas las cosas, entonces sabemos que esos pensamientos vienen de ti. Habrá voces que entendiblemente sabremos que no vienen de ti, sino de aquel que espiritualmente está en contra tuya, pero que no tiene más potestad, que no puede atentar con nuestra vida, puede confundirnos, puede llevarnos a situaciones en las cuales nosotros perdamos la objetividad y la confianza en ti, pero no puede disponer de nuestra vida, porque nuestra vida a ti te pertenece. Tú tienes un tiempo, como dice tu palabra, hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir, Señor. Gracias, gracias. Mientras ese tiempo, Señor, se cumple para nosotros en esta tierra, gracias por permitirnos, Señor, caminar en tus caminos. Gracias por permitirnos poder comprender situaciones, pensamientos que antes no era posible. Gracias por la vida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque a pesar de que yo no puedo comprender o no comprendía de manera absoluta el hecho de que Él haya venido, haya padecido y haya muerto en una cruz por amor a nosotros, dice tu palabra, para reconciliarnos contigo, para darnos esperanza bendita de vida eterna, para decirnos que hay una vida eterna a tu lado y que debemos esforzarnos, que debemos enfocarnos, debemos de poner nuestra vista en ello, poner nuestra vista, como dice tu palabra, en el autor y consumador de la fe llamado Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque ciertamente cuando Él murió y resucitó y subió a los cielos, Él nos dio una maravillosa promesa y un regalo. Él dijo, les dejo al Espíritu Santo, les dejo al Espíritu Santo para que Él los guíe, Él les dé entendimiento, Él les hable de las cosas que son habladas en la casa del Padre con el Hijo, para que Él nos redarguya, nos edifica, nos lleve a toda verdad. Gracias, gracias por el Espíritu Santo. Te pedimos ahora que en este tiempo que podemos reunirnos, un tiempo, Señor, que tú estableciste con un propósito y un objetivo. Cristo en nuestra familia, específicamente, Señor, fue un foro abierto para que todos aquellos que pasan por procesos de enfermedad, de enfermedades sobre todo terminales, Señor, estando confrontados, puedan saber que Dios existe, que Dios es real, que Dios tiene el control de todas las cosas más allá de lo que yo pueda comprender o entender, y que Dios nos ha dado promesas de vida eterna a través del Hijo. Esa es la razón de Cristo nuestra familia, Señor. Ciertamente en el conocimiento y entendimiento de tu palabra, Padre, a veces queremos enfocarnos en entender más allá de tu palabra en cuanto a conocimiento, en cuanto a sabiduría y tratar de transmitirlo. Si bien, Señor, tú nos hablas de manera continua para decirnos, háblales de mí, háblales de mí, háblales y diles que yo soy el Dios Todopoderoso, que solo en mí hay esperanza, que solo a través del Hijo encontrarán el camino y la verdad y la vida eterna.
Señor, sabemos que esa fue la indicación que tú le hiciste a Cristo en nuestra familia. Danos, Señor, comprensión y entendimiento para poder, Señor, transmitir tu mensaje libre de interpretación humana, libre de emociones. Y ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo hable por ti y que nosotros simplemente seamos un vehículo como tú, Señor, has mostrado, que simplemente debemos transmitir tu palabra, tu palabra, tu palabra que es vida, tu palabra que es verdad, tu palabra que es cierta, tu palabra, Señor, que trae esperanza, tu palabra que restaura, tu palabra que anima, tu palabra que sostiene. Gracias, Señor. Gracias, y te pedimos que esta tarde tú les hables a todos aquellos que necesitan, Señor, escuchar y saber de ti. Gracias, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor. Y bien, como lo hacemos en cada reunión, vamos a proceder a proclamar la palabra del Señor. Hemos traído a cuenta Isaías 55 a partir del versículo 6, en la cual la Escritura dice: buscar a Jehová, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Muchos de ustedes, aun cuando no se hayan propuesto buscarlo, cuando a través de una mala noticia, una noticia médica, ustedes se encuentran en un punto en el que son confrontados o somos confrontados. Y en ese momento Dios se está manifestando. Y aquí la palabra nos dice: busquen, busquen, busquen a Dios mientras pueda ser encontrado, y llámenle mientras Él está cercano. Deje el malo sus caminos, y el hombre deje sus pensamientos vanos e inicuos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de nosotros misericordia. Porque Dios, el Dios nuestro, es amplio en perdonar. En su palabra el Señor dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, dice el Señor, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no regresan de donde han venido, sino que van y riegan la tierra, la preparan y hacen germinar y producir las semillas, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice el Señor: así será mi palabra, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero, dice Dios, y será prosperada en todo aquello para lo cual yo la he enviado. Si bien para nosotros esta palabra que el Señor da y señala que su palabra hará todo aquello para lo cual Él la ha enviado, muchos de nosotros, muchos de ustedes necesitan palabras de ánimo. Dios las tiene y las da a través de su palabra. Muchos necesitan consuelo. El Señor da consuelo a través de su palabra. Muchos necesitan esperanza. El Señor da esperanza a través de su palabra. Muchos necesitamos fe. Y el Señor nos manda a su palabra para aumentar nuestra fe. Muchos incluso son testigos
de manifestaciones creativas que Dios permite y que podemos hablar de restauraciones y sanidades físicas. Dios sigue siendo el mismo de ayer y seguirá siendo el mismo hoy y seguirá siendo el mismo mañana. La mano del Señor no se ha secado. La mano del Señor no es escasa. Pero todo lo que tenemos que hacer es creer, creer. Y Él nos exhorta y nos dice, porque para el que cree, todo le es posible. Nos toca creer. Y en la medida que creemos, seguir creciendo. Y en la medida que crecemos y esto anime nuestra fe, Dios se irá manifestando a través de su palabra y nos llevará seguramente a meditar en ella y nos llevará a poder postrarnos delante de Él y clamar a Él. Y el Señor en su promesa dice que no nos dejará ni nos abandonará, sino que nos sostendrá con su diestra de poder. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Insistir en que es al Señor al que tenemos que dirigirnos, al que tenemos que elevar nuestras súplicas, al que tenemos que elevar nuestras plegarias, al que tenemos que buscar primeramente, independientemente de las situaciones por las que estemos pasando y los recursos humanos que puedan existir y que pueda haber, el Señor dice que lo busquemos a Él primero. Le damos gracias al Señor. Me gustaría llevarlos a un libro que está en el Antiguo Testamento y se conoce como el libro de Job. Ya hemos tratado algunos aspectos anteriormente y durante esta semana escuchaba un testimonio que me hace pensar en la relación con muchos de ustedes, porque es la expresión que viene a nosotros cuando pasamos por circunstancias difíciles. Nos preguntamos y nos decimos, ¿por qué a mí? ¿Acaso Dios se ha olvidado de mí? ¿Acaso Dios no me quiere? ¿Acaso habré hecho algo malo? ¿Por qué está ocurriendo esto? Y más aún, ¿qué va a suceder conmigo? ¿Qué va a suceder con mi casa? ¿Qué va a suceder con mi familia? ¿Qué va a suceder con mis familiares, con mis padres o mis hijos? Este libro habla sobre un personaje llamado Job, el cual experimenta diversas situaciones de aflicción. Y me gustaría llevarlos a Job 1:8, en donde en el pasaje se señala que Dios se encuentra reunido con todos los ángeles y están ante Él y es una especie de consejo en la que Dios pregunta y pregunta qué hay. Me recuerda un poquito cuando estuve en el ejército, que estas reuniones las teníamos que tener con personas que tenían autoridad arriba de nosotros y teníamos que reunirnos o diariamente o semanalmente o periódicamente y ellos decían qué actualidades hay, qué novedades hay, qué noticias hay. Y era para mantener una comunicación y mantenernos informados. De esta misma manera, el pasaje habla de que Dios está reunido precisamente con sus ángeles y muchos nos sorprenderíamos porque dice que incluso Satanás estaba presente. Y Dios empieza a preguntar. En su momento le pregunta a Satanás, bueno, ¿y qué hay? Y Satanás de alguna manera deja entrever, señalando que él anda andando y rondando por toda la tierra, y señala que desde el punto de vista de él, todo está en orden. La gente miente, la gente adultera, la gente engaña, la gente se aprovecha de su prójimo. Y entonces le dice, eso es lo que hay en el mundo. Y en ese contexto el Señor le expone a él y le dice, ¿no has considerado
a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es el deseo del corazón de Dios, que nosotros nos presentemos delante de Él, no porque seamos perfectos, no porque nadie puede alcanzar la perfección. El único varón perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. Pero ninguno de nosotros puede decir que en un momento determinado ha alcanzado la perfección. Pero cuando nosotros buscamos a Dios y nos apartamos de las cosas que están fuera de su voluntad, entonces Dios nos ve así, como varones perfectos y rectos. Al decir varones hablo de hombre y mujer, perfectos y rectos delante de Él. He aquí, le dice Dios a Satanás, que todo lo que tiene está en tu mano. Porque tienen un diálogo y Satanás en algún momento le dice al Señor que, pues sí, que Job está bien porque Dios ha puesto un cerco alrededor de él en el cual pues nada le va a ocurrir. Es un hombre próspero, es un hombre que tiene hijos, es un hombre que tiene ganado, es un hombre que tiene terrenos, es un hombre que lo tiene aparentemente todo. Y encima de ello, es un hombre que busca a Dios y que es temeroso de Él. Y al hacerlo se aparta de los malos caminos. Satanás le dice, pues sí, mira el cerco que tienes alrededor de él, ¿cómo puedo yo tocarlo? Pero mira, si tú quitas ese cerco, entonces yo puedo tocarlo. Y entonces verás cómo él te maldice. La naturaleza humana tiene una naturaleza caída. El ser humano, por naturaleza, se inclina hacia el mal. Nos inclinamos a la maldad en mayor o en menor grado y de distintas maneras. Aquí Satanás le está diciendo al Señor, quita tu protección y verás cómo te maldice. Y Dios acepta quitar el cerco de protección sobre Job. Y eso es lo que está diciendo en Job 1:2. He aquí, Satanás, que todo lo que tiene Job está ahora en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre su persona, sobre él. Pero todo lo que tiene ahora está a tu alcance, ahora está en tu mano. Y dice la Escritura que salió Satanás de delante de Jehová. Y entonces el pasaje narra que le vinieron todas las cosas humanamente negativas y malas. Se derrumbó su casa, vinieron hombres que estaban cercanos de tribus con las que tenían dificultades y vinieron y le destruyeron los sembradíos y se llevaron el ganado, mataron a algunos de sus siervos y encima de eso dice en la Escritura que cayó fuego del cielo y destruyó la casa en donde Job vivía y cayó sobre los hijos y todos murieron. ¿Qué pensaría este hombre cuando aparentemente todas las cosas que ha tenido, incluyendo a sus hijos, ahora ya no existen? Y quizás podemos identificarnos un poco cuando pasamos por una situación, por una noticia trágica. Hablo específicamente de una enfermedad, pero puede ser cualquiera, que así nos sentimos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué hice mal? ¿En qué estaba pensando? Tal vez si yo pudiera echar el tiempo atrás. Dice aquí en Job 1:20,
que ante esta serie de situaciones que estaban ocurriéndole, Job se levantó, rasgó sus vestiduras, se rapó su cabeza y fue y se postró en tierra y adoró a Dios. Si esto fuera una película, diríamos, ese hombre está loco. Le vienen toda esta serie de dificultades y lo que hace es ir y postrarse en la tierra y clamar a Dios y orar a Dios. Algo no está bien en ese hombre. Pero este es un mensaje para nosotros. ¿Qué hace usted cuando está pasando por una dificultad extrema, por una dificultad terrible, por un diagnóstico de enfermedad que ha cambiado su vida? Humanamente hay muchas cosas que hacemos. Quizás llegamos a nuestra casa y no queremos que nadie nos moleste, nos encerramos en nuestra habitación, lloramos, gritamos, cuestionamos a Dios. Pensamos que todo se ha acabado en ese momento y que no hay más nada por hacer. Y aquí tenemos un hombre que en medio de esas situaciones lo que hace es postrarse delante de Dios y adorarlo. Yo sé que no es fácil, no es sencillo adorar a Dios en tiempos de dificultades. Muchos de nosotros, cuando las cosas van bien, podemos ir a agradecerle a Dios por todas y cada una de las bendiciones que hay sobre nosotros. La pregunta es que cuando llegan las malas noticias, ¿cuál es la actitud que tenemos nosotros entonces? Tampoco esto implica el tomar una decisión de decir, pues ya nada me importa y que pase lo que tenga y que sea la voluntad de Dios, pero en el fondo hay un sabor amargo, en el fondo hay una insatisfacción. Estoy pensando que aquí Job está adorando a Dios. Hay un tiempo en el que Job expresa: desnudo me ha sacado Dios del vientre de mi madre, y desnudo me ha de devolver a la tierra. Es decir, vengo sin nada y me voy sin nada. Viva mi Dios, que mientras yo viva, solo he de vivir para adorarlo. Mientras yo viva. Y esa es una exhortación para todos nosotros. ¿Qué hacemos en el día a día? ¿Adoramos a Dios o adoramos cosas que no tienen nada que ver con Dios? Y no estoy diciendo necesariamente que eso sea malo. El punto es cuando nos olvidamos de que Dios es el que permite aún las bendiciones y no reconocemos a Dios para agradecerle por todas y cada una de sus bendiciones. Ese es el punto. Job 1:21, como les señalé, dice: desnudo, desnudo me ha sacado Dios del vientre de mi madre. No traje nada a este mundo. Y cuando ya no esté en este mundo, este cuerpo ha de regresar a la tierra sin nada, absolutamente sin nada. Nada nos llevaremos, absolutamente nada, materialmente hablando, porque lo que puedo llevarme es la certeza y la confianza de que hay una vida eterna preparada para nosotros. Así lo expresó nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para cada uno de ustedes. Tenemos una morada eterna. Para alcanzar esa morada eterna, Dios nos ha dado un regalo a través del Hijo. Una vez recibido el regalo, sí es responsabilidad de nosotros cuidar ese regalo. Es responsabilidad de nosotros buscar a Dios mientras podemos hacerlo. Es responsabilidad de nosotros buscar su palabra, aun cuando ya uno comprenda o no entienda buscar su palabra. Sí es responsabilidad de nosotros agradecerle en todo y por todo. No importan las circunstancias.
agradecer en todo y por todo. Habrá situaciones difíciles en las cuales yo esté en un punto en el que tendré que tener una elección: o llenarme de tristeza, llenarme de llanto y no querer saber nada, llenarme de amargura, o simplemente voltear hacia el cielo, levantar mis manos, postrarme delante de Dios y decirle: gracias, Dios, gracias, gracias por todo lo que me has dado, gracias por todo lo que me das incluso el día de hoy. Y el Señor también nos anima para decir: y gracias, Dios, si en tu voluntad está extender mis días, si hay un propósito en ello en el cual yo pueda cumplir tus propósitos y tu voluntad, no mis propósitos y mi voluntad, yo te alabo, Señor. Sé que no es fácil, sé que no es fácil, incluso para alguien que tiene que exhortar a través de la palabra, el hacerlo y evitar tener juicios para con los demás, evitar tener puntos de vista que pueden llevarnos a un punto en el que estamos cuestionando las decisiones de los demás. Nosotros no tenemos autoridad para cuestionar absolutamente a nadie. Es Dios el que dice en su palabra que un día nos llamará delante de su presencia, y entonces Él nos preguntará: ¿qué hicimos con la vida que Él nos ha dado? ¿Qué hicimos con la vida que Él nos ha dado? Job no culpó a Dios por lo que estaba pasando. En el capítulo 2 nuevamente vuelve a aparecer y dice que nuevamente Dios está con su creación y está Satanás. Y vuelve a expresar: ¿no has considerado a mi siervo Job, recto y temeroso de mí, apartado del mal, y que a pesar de por lo que ha pasado todavía retiene su integridad? Retener su integridad. Trato de reflexionar en lo que Dios está señalando. Ser íntegro delante de Dios es adorarlo, es agradecerle, es, pase lo que pase, mantenernos en el camino, no claudicar, mantener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, llamado Jesucristo, el cual dice que es el camino que me lleva a la vida eterna. Dios está diciendo: Job retiene su integridad a pesar de lo que empezó a sucederle. Y le dice: aun cuando tú me incitaste contra él para que yo lo arruinara sin causa. Pero no era Dios el que lo estaba arruinando. Era Satanás el que estaba haciendo las cosas de maldad en la vida de Job. Ciertamente, Dios había permitido, a veces Dios permite algunas situaciones simplemente para saber que nuestro corazón está en Él. Simplemente para saber que a pesar de las circunstancias, no blasfemamos su nombre, no blasfemamos contra Él. Después de eso, en el capítulo 3, Job expresa una serie de emociones y sentimientos que pueden parecerse a las de nosotros cuando estamos pasando por dificultades, y en las que está diciendo, en medio de la dificultad, que se oscurezcan las estrellas de su alba, que espere la luz y que no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mí ojos la miseria. ¿Por qué no me morí yo en la matriz? Así no estaría yo pasando por esto. ¿Dónde estaría si no
hubiera yo nacido y tener todo lo que tengo y ahora lo he perdido? ¿Por qué tendría yo que estar aquí? ¿Acaso no sería mejor estar muerto? Y entonces reposaría, descansaría, tendría descanso. Y déjeme decirle que esta expresión de estar muerto la he escuchado con alguna regularidad en personas que están resentidas, que hay una terrible amargura en sus vidas, porque han expresado: mejor sería estar muerto, doctor. Yo así no quiero la vida, que es exactamente lo mismo. ¿Por qué no fui escondido como un abortivo?, dice Job. Ahí donde no hay nada, ahí donde los malos, si yo no estuviera, los malos dejan de perturbar y ahí descansan los que tienen agotadas fuerzas. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? No he tenido paz, dice Job. No he tenido paz. No me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Y aquí cuando habla de paz, ese es un deseo que viene aún sin darnos cuenta en medio de la dificultad, porque expresamos: cómo quisiera estar tranquilo, cómo quisiera estar en paz, cómo quisiera saber que esto que está ocurriendo realmente no está sucediendo, que esto es como un sueño del que quisiera despertarme. No tengo paz. Y ese es el punto, por contradictorio o paradójico que pueda parecer. Cuando en medio de las situaciones de aflicción nosotros buscamos a Dios, vendrá la paz. Vendrá la paz en medio de la tormenta. Vendrá la paz en medio de las dificultades. Hay un pasaje que se conoce como el pasaje de la mujer sulamita, en la cual ella procuró a un hombre que era un profeta llamado Eliseo, le abrió su casa, lo socorrió, lo alimentó, lo alojó. Y un día este hombre, preguntándole a su siervo qué podían hacer por aquella mujer, esta mujer dijo: no quiero nada. Pero en algún momento el siervo le dijo al profeta: ¿sabes, Señor? Esta mujer no tiene hijos. Y entonces Eliseo oró para que Dios le diera un hijo. El hijo vino, el hijo creció, parece ser que tenía alrededor de 7 años, y teniendo alrededor de 7 años, que es aquí en Segunda de Reyes 4:18, dice que el niño creció, pero aconteció que un día el niño vino con su padre, que estaba con los segadores, estaba en el campo, y le dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Y el padre le dijo a uno de sus criados: llévalo con su madre, por favor, llévalo con su madre. Lo tomó, lo llevó con su madre, la mamá lo puso en sus rodillas, dice, hasta el mediodía, y el niño murió. Entonces ella fue y lo puso en el lugar en donde se alojaba el profeta, en donde ella le había dado alojamiento, y ahí lo dejó. Y luego fue a buscar a su marido y le dijo: te pido, te ruego que envíes a alguno de tus criados y tus animales para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y el esposo le dijo: ¿pero para qué quieres verlo hoy? ¿No están las condiciones dadas para eso? Aquí en la Escritura dice: no es luna nueva, ni es día de reposo. Y ella respondió: quiero paz, quiero paz. Y déjeme decirle que el único que puede darnos paz
es nuestro Señor Jesucristo. Él expresó y dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo se las da. La paz que solamente puede venir a través de una relación con el Dios Todopoderoso, que puede venir de una relación con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces podremos estar en medio de la más terrible dificultad y el Señor traerá paz para nosotros. Y es posible que si esto ocurre, que si el Señor puede traer en paz para nosotros en medio de las dificultades y nosotros somos capaces de alabar y de adorar y de agradecerle al Señor permanentemente, más allá de lo que esté ocurriendo, déjeme decirle que el Señor puede sorprenderles. El Señor puede sorprenderles a través de una sanidad en su cuerpo. En ese punto, recuerde que nosotros tenemos un cuerpo, que tenemos un alma y que hay espíritu de vida en nosotros. Y que incluso médicamente los médicos hablan de enfermedades psicosomáticas. Es decir, hay enfermedades del cuerpo, hay enfermedades del alma y hay enfermedades espirituales. La mayor tragedia es cuando muchos de nosotros recibimos una sanidad física, pero nuestra alma sigue enferma. En el alma, básicamente, se almacena el yo creo, el yo pienso y el yo siento. Todos son emociones y lo que el hombre quiere creer. Si el hombre no es sanado en su alma, no importa la sanidad física. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en distintos pasajes de la literatura, expresaba, pues para que sepan que el Hijo del Hombre, que era como se llamaba él, para decir que era el Hijo de Dios, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad aquí en la tierra, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. A ti te digo, tus pecados te son perdonados. Y eso es lo que el Señor quiere traernos en el día a día, en esta tarde. Entender que si nosotros buscamos a Dios de todo nuestro corazón, Dios dice que Él no mirará nuestras faltas. Las echará hacia su espalda, las echará hacia su olvido, pero nos exhorta a mantenernos por el camino de verdad y rectitud. Y entonces, cuando ese proceso se lleva en nosotros, lo que viene es una sanidad del alma y de nuestro espíritu. Y es probable que una vez ocurrido de esto, nuestro cuerpo empiece a manifestar una recuperación o una sanidad física, a lo cual nosotros podríamos llamar milagro. Un milagro. Y Dios nos exhorta y nos dice, si puedes creer, Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. En este mismo pasaje, en donde un hombre le pide a nuestro Señor Jesucristo que sane a su hijo que está poseído por un demonio, en Marcos 9:24,
dice, el padre del muchacho clamó y dijo, Señor, creo, pero luego agrega, ayuda mi incredulidad, ayuda mi incredulidad. Y esa es una manera en que nosotros podemos dirigirnos al Señor. Señor, yo no entiendo y no comprendo, pero ayúdame, ayúdame, muéstrame, llévame por el camino tuyo, llévame por el camino de la perfección. Ayúdame, Señor. Reflexionando en este pasaje, estuve leyendo la vida de un hombre que vivió en China y muy joven le diagnosticaron tuberculosis. Anteriormente, cuando a alguien le diagnosticaban tuberculosis, no había tratamiento para ello y la enfermedad iba progresando y generalmente estas personas morían siendo muy jóvenes por la afectación de sus pulmones, empezaban a escupir o a toser sangre, empezaban a adelgazar, empezaban a debilitarse, empezaban a estar en cama, tenían fiebre y sudoraciones y se sentían muy mal. Gracias a Dios también por el conocimiento hacia ciertos hombres que permite que a través del conocimiento y el avance de la medicina, estas personas actualmente ya no mueren por esta enfermedad, no razonablemente. Muchos de ellos son sanados. El punto es que muchas personas a través de las enfermedades, una vez que son sanadas, se olvidan de que es Dios el que ha permitido que ese proceso se lleve a cabo. Y aquí está este hombre que en su momento le diagnosticaron tuberculosis y él en su relato empieza a decir precisamente que en el día a día, poco a poco, empezó a sentirse cansado, se empezó a sentir debilitado, hasta que llegó un momento en el que incluso todos los que estaban a su alrededor lo veían y le decían, oye, tú estás mal, ¿verdad? Y llegó un momento en el que dice que se sentía tan cansado, tan fatigado, que tuvo que empezar a guardar reposo. Expresa que no tenía ganas ni de levantarse, ni de comer, y seguía con fiebres, y seguía con tos y con una debilidad extrema. Fue a ver un médico, le tomaron radiografías, el médico vio las radiografías y le dijo, mire, le voy a enseñar estas otras radiografías de otra paciente, diciéndole, esta otra paciente estaba menos mal que lo que yo veo en sus radiografías y esta persona acaba de morir recientemente. En otras palabras, lo que le estaba diciendo, y usted va a morir dentro de muy poco tiempo. Este era un hombre que había tenido un encuentro con Dios. Este era un hombre que buscaba la palabra de Dios. Este era un hombre que oraba. Este era un hombre que reflexionaba en la palabra de Dios y a pesar de todo ello, ahora está enfermo. Porque a veces pensamos que si yo llevo una conducta determinada, las aflicciones se van a terminar. Pero Dios en su palabra dice, porque ciertamente las aflicciones del justo son muchas y de distintas variedad, de distintas maneras. Pero luego viene la exhortación, mas de todas ellas lo librará Dios. Y aquí está este hombre, un hombre que había dispuesto su vida para andar en los caminos de Dios y ahora está enfermo y se está cuestionando, así como Job se cuestionó y seguramente como muchos de ustedes o muchos de nosotros en su momento nos hemos cuestionado ante diversas circunstancias de nuestra vida. Ninguno de nosotros tenemos el tiempo comprado. Dependemos, lo creamos o no, absolutamente de la voluntad de Dios en el día a día. Este hombre, por más que no quisiera, tuvo que guardar reposo. Y a su mente, siendo un hombre de oración, vinieron algunas oraciones a su mente.
Y él se repetía constantemente a sí mismo, porque andamos por fe, andamos por fe. En otras palabras, Señor, yo ando por fe, yo te creo a ti. Y se repetía, andamos por fe, Señor. Tú eres el que me sostiene, tú eres el que me hace seguir adelante. ¿A dónde estaba puesta su atención? Estaba puesta en el Señor. Y él decía igual, Señor, si este es el tiempo en el que voy a morir, está bien. Pero si hay un propósito aún en mi vida, Señor, yo sé que tú puedes levantarme de este lecho de muerte. Si hay un propósito, yo no lo sé. Yo no sé si tú tienes un propósito para mi vida. Yo puedo pensar que sí, pero yo me voy a levantar en tu nombre y voy a andar por fe. Y recuerde que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. En el Salmo 150 y en el 1 y en el 2 dice que alabemos a Dios permanentemente, que le alabemos por todas sus obras y sus maravillas, que le alabemos por sus proezas, que le alabemos conforme a las muchedumbres de su grandeza, en otras palabras, por su misericordia, y que lo hagamos con manos levantadas todo el tiempo y que cantemos hacia Él y le digamos: bendecid a Jehová, bendecid a Dios, todos los siervos de Él. Los que en la casa de Jehová estáis por la noche, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Y esta palabra estaba en él. Ando por fe y levanto mis manos para bendecir al Señor. Levanto mis manos y yo alabo y bendigo al Señor. Mire que el Señor levanta muertos. Está expresado en el Nuevo Testamento a través de ese pasaje en donde nuestro Señor Jesucristo le ordena a Lázaro salir de la tumba después de 4 días de muerto. Y hay una parte cuando el Señor llega ante la tumba en donde una de las hermanas de alguna manera le reclama al Señor y le dice: Señor, si tú hubieras estado, él no hubiera muerto. Note que el reclamo hacia él es una conducta humana. Si tú hubieras estado, él no hubiera muerto. Y entonces el Señor le da una exhortación muy hermosa que cabe muy bien para nosotros hoy en día, porque le dijo: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque ciertamente lo que pidamos a Dios conforme a su voluntad, Él nos lo dará. Él nos lo dará. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y soy la vida. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Cuando el Señor le preguntó esto a la hermana, le dijo: ¿crees esto? Ella le dijo: sí, Señor. Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Una exhortación maravillosa para nosotros, para decir: Señor, yo te creo a ti. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Él ha venido
para darme vida y vida en abundancia y vida eterna. Yo creo que Él tiene el poder para levantar a los muertos aún de sus tumbas. Yo te creo a ti. Y como dijo Job, mientras yo viva, pase lo que pase, yo te alabaré y te adoraré a ti. La exhortación, sé que para muchos de ustedes no es tan sencillo. Algunos vienen y les vuelvo a exhortar y les pregunto si están orando y si están dirigiendo sus oraciones al Señor. Y cuando termina la consulta dice, bueno, pero ¿cómo ve la medicina? ¿Me va a hacer efecto? No. Y a veces no entendemos. Ciertamente los recursos humanos ayudan, pero nuestra ayuda viene de lo alto, nuestra ayuda viene de clamar al Señor, nuestra ayuda viene de confiar en Él. Que nuestros ojos estén puestos en Él permanentemente y Él hará lo que tenga que hacer. Esa es nuestra exhortación hoy para ustedes. Que usted se levante y diga, ando por fe, porque para el que cree, todo le es posible. Ando por fe y me levanto en el nombre del Señor. Ando por fe y voy hacia adelante, me levanto porque yo sé que tú eres el que me sostiene, tú eres el que me hace seguir hacia adelante, tú eres el que va a darme los recursos para yo continuar en este proceso. Y mientras escuchamos esto, y usted lo cree, y usted lo repite, y lo integra a su vocabulario, lo integra a su oración de día y de noche, diga, ando por fe en el nombre del Señor. La palabra de Dios dice, porque el justo por la fe vivirá. Porque el justo por la fe vivirá. Debemos pedirle al Señor que nos fortalezca en medio de nuestra debilidad y decirle, Señor, si este es el tiempo de término de mi vida, vale la pena vivir por ti hasta el último minuto. Si este es el tiempo que tú me vas a llamar, este es el tiempo en el que yo voy a dedicar mi tiempo para agradecerte a ti, para alabarte y para bendecirte y reconocer todos tus beneficios, todos los beneficios que has tenido sobre mi vida, aún en medio de mi necesidad. Permíteme, Señor, venir delante de ti. Yo sé que tú eres fiel y justo y que tú eres el que perdona todas mis maldades, todas mis iniquidades, todos mis pecados, y tú eres el que me limpia de mi maldad, porque tu palabra dice que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y yo camino en fe, Señor, no por vista. Así es de que no importa lo que vea, no importa lo que yo perciba que está ocurriendo a mi alrededor, yo te creo a ti y yo voy agarrado de tu mano, caminando en fe y declarando tu palabra sobre mi vida. Ando por fe y no por vista. Padre, te pido, Dios, que tu palabra, Señor, como nos has exhortado, vaya y caiga en la tierra que tú has preparado y que haga lo que tenga que hacer, Padre. Habrá quien necesite ser animado, que tu palabra sea lo que le anime. Habrá quien necesite ser restaurado en su vida, que puedan ser restaurados, Señor, a través de tu palabra, creyendo que tú eres Dios
y creyendo que nuestro Señor Jesucristo vino y ha muerto por nosotros, creyendo que el Señor se ha llevado nuestros pecados y que ahora puedo ir delante de Dios para pedirle perdón por ellos y volverme hacia sus caminos. Y mientras esto ocurre, Señor, si tú quieres sorprenderlo a alguno de ellos a través de una sanidad física, mientras es sanada su alma, Padre, tú sabes que ese es el deseo del corazón de los que estamos en necesidad. Y permite, Señor, que en todo tiempo y en todo momento nuestro agradecimiento hacia ti no se aparte de nuestra boca y que esté de continuo en nuestros pensamientos, y que te agradezcamos a ti, Señor, por todas y absolutamente todas las cosas, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, si es a través de recursos, que yo pueda decir, Señor, gracias a Dios que hay recursos, y si hay medicamentos, que yo pueda decir, Señor, gracias a los medicamentos, pero mi fe no está puesta en los medicamentos, mi fe está puesta en ti, que yo pueda decir que si tengo, Señor, un lugar en el cual estar y personas que están a mi alrededor para estarme procurando, que yo, Señor, pueda decir, te doy gracias por ellos, te doy gracias por las vidas de ellos, pero, Señor, mis ojos y mi agradecimiento están puestos en ti. Esa forma de dirigirse a Dios toca su corazón. Y si usted tiene algún testimonio que compartirnos, hágalo, porque eso aumenta la fe de aquellos que necesitan. Le damos gracias al Señor, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima reunión. Que tengan muy buenas noches ya.